Saludos cordiales. El día de hoy se presentará el tema de investigación, la influencia de las clases virtuales por pandemia en las emociones de niños de 3 a 5 años e instituciones fiscales y particulares de la ciudad de Quito. Dicha investigación fue realizada por mi persona, Diana Mena, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de la carrera de Educación Inicial. Empecemos. Ahora bien, en la introducción se pretende abordar el tema de investigación de forma sintetizada, es decir, abordar las variables sobre las clases virtuales y las emociones de forma conjunta, de tal forma que se pueda comprender la importancia de escoger la presente investigación. Ahora bien, las emociones dentro de un proceso educativo deben ser un punto prioritario. Verlo como una opción es un total error. Las dificultades y los cambios que ha presentado en los últimos tiempos el mundo y la sociedad por la llegada de una pandemia han obligado a establecer cambios significativos en muchas áreas. El presente tema de investigación se enfoca en la educación y es aquí donde se busca entender y expresar sobre la influencia que generan las clases virtuales en las emociones de los niños. Se cita dentro del documento a la UNICEF, quienes se han preocupado por el bienestar de la salud mental de los niños. Pero ¿por qué abordar este tema? En su mayoría, la educación está enfocada en la adquisición de saberes, en procesos donde las áreas del desarrollo como el lenguaje, la cognición, el área física e inclusive la socialización sean potenciadas. Pero ¿qué pasa con las emociones? ¿Cómo se sienten los niños cuando deben recibir estimulación y aprendizaje en áreas obligadamente cerradas por la situación sanitaria? ¿Cuáles son las emociones que en ellos afloran y la importancia que el acompañamiento de la familia y los docentes tienen de estos procesos? Posteriormente a manifestar información sintetizada y relevante sobre el tema, se va a detallar cada una de las variables en tanto a sus funciones, importancia y su influencia en los niños. Se establecen citas de autores significativos dentro del tema de investigación, como por ejemplo, en estudios previos, se va a citar a Goleman. Goleman es el precursor sobre la inteligencia emocional. En 1995, como se citó en Longo en un documento que habla acerca de la emoción en la psicología, nos dice que las emociones son ese motor que ayuda a los humanos a expresarse, les permite a las personas accionar sus propósitos, retos y demás. Las mismas son innatas y aparecen desde el nacimiento. Se las pueden evidenciar tanto de forma corporal, comportamental, inclusive de forma fisiológica. Por esta parte, hablamos sobre las emociones. Por otra, Failache, en el 2020, en un documento llamado La educación en tiempos de pandemia y el día después, nos expresa que la educación durante la pandemia es un desafío para muchas instituciones, docentes de cualquier nivel, padres de familia que se han transformado en los principales actores educativos dentro de sus hogares y, por supuesto, para estudiantes de todos los niveles. Ahora bien, si se busca entender el tema de las emociones y las clases virtuales en forma conjunta, se cita a Bosquet, 2018, en un tema llamado la computación afectiva, emociones, tecnologías y su relación con la educación virtual. El autor manifiesta que la manera adecuada de posibilitar un buen aprendizaje en virtualidad, protegiendo las emociones de los alumnos, es acortando las interacciones directas con sistemas informáticos, estableciendo interacciones con maestros o con el uso del lenguaje no verbal, que ayude a promover la empatía en procesos de aprendizaje y en sus adaptaciones virtuales. Ahora bien, la investigación propone un objetivo general y 3 objetivos específicos. En el objetivo general, analizar cómo infieren las clases virtuales en las emociones de niños entre 3 a 5 años, mientras que los objetivos específicos, conocer el tipo de emociones que generan las clases virtuales en los niños, identificar cómo las emociones intervienen en el desempeño de las actividades de los niños durante las clases virtuales y como punto final, pero no menos importante, determinar la importancia del apoyo emocional por parte de los padres de familia durante las clases virtuales.
Por otra parte, en el aspecto metodológico, vamos a encontrar que en el enfoque encontramos que la investigación es cualitativa, interpretativa y transversal. ¿Pero por qué es una investigación de tipo cualitativa? Según Hernández, en el 2014, expresa que los estudios de tipo cualitativo se apoyan en la recolección de datos y posteriormente su análisis, les que ayudan a fundamentar las preguntas de investigación que surgen en la investigación. Estas facilitan la comprensión de un fenómeno social, pues busca mediar las variables. Esto se direcciona no solamente a medirlas, sino entender cómo funciona. Ahora bien, ¿por qué es interpretativo? Según Klaus y Gallardo, en el 2017, este tipo de estudio se centra en la recolección de datos específicamente descriptiva que ofrecen las personas involucradas en la investigación. Además, vamos a decir que tiene un poco de correlacional, puesto que se van a medir dos variables sin la influencia de una variable extraña. Y por otra parte, es transversal, y es una de las partes importantes. Se establece transversal debido a que las variables se estudian simultáneamente, además del tiempo de investigación es relativamente corto, permiten hacer comparaciones y examinar los diferentes factores que influyen dentro del mismo. Y es así como encontramos nuestro enfoque metodológico. En los instrumentos se usará una encuesta realizada en Google Forms que será dirigida a una población de 50 padres de familia de niños en procesos de escolaridad con edades comprendidas entre 3 y 5 años. En el procedimiento de la investigación tenemos 4 puntos importantes. En el primer punto, la revisión bibliográfica. Para esto, se usó la herramienta ATLAS-T con el fin de sintetizar información relevante para la investigación. En el punto 2, la validación del instrumento por expertos. En el punto 3, la aplicación y el análisis del instrumento. La misma se aplicó a 50 padres de familia de niños en escolaridad con edades comprendidas entre 3 y 5 años, como se había detallado anteriormente. Y como punto 4, el desarrollo del artículo. ¿Por qué se le pone como un punto final? Porque se necesita recabar toda la información para, después de todo lo obtenido, poder desarrollarla de la mejor manera. En los resultados. En los resultados se expondrá resultados totalmente relevantes dentro de la investigación. Por ejemplo, si hablamos de edad y género, decimos que en el gráfico 1 muestra el análisis entre la edad y el género de los infantes, el cual se data la cantidad de participantes referentes al género, teniendo de esta manera la mayor cantidad de participantes en el rango de edad de 4 años y género femenino, y del menor valor se encuentra el mismo género, pero en rango etario de 5 años. Por otra parte, en una de las preguntas dirigidas en la encuesta, se dice, ¿ha identificado cambios emocionales en su hijo frente al confinamiento por pandemia? Pues bien, en el gráfico se detalla la identificación de los cambios positivos o negativos que presentan los niños debido a las clases virtuales. El 100% de los participantes afirma que se han evidenciado cambios emocionales en sus hijos. Ahora bien, ¿qué tipo de emoción presenta su hijo frente al encierro por pandemia durante sus clases virtuales?
El gráfico detalla el tipo de emociones que los niños tuvieron durante las clases virtuales, siendo la alegría y la tristeza el tipo de emoción más notoria, pues esta equivale al 22% dentro de los encuestados. ¿Considera que la educación emocional es importante en los procesos de aprendizaje? En el gráfico se detalla el porcentaje de consideración sobre la importancia de la educación emocional en procesos de aprendizaje. El resultado arroja que el 92% de los encuestados considera que es totalmente importante educar las emociones, mientras que el 8% de los encuestados considera que no. Ahora hablaremos un poco de la discusión. En la indagación bibliográfica se puede entender la importancia de las emociones durante las primeras edades. Con la llegada de una pandemia y el cambio de educación de presencial a virtual, los niños en su mayoría presentaron cambios emocionales significativos, los mismos que han sido evidenciados por padres de familia, quienes fueron los participantes claves en la aplicación del instrumento investigativo. Ya que la investigación se centra en las emociones, se puede establecer que las clases virtuales han creado repercusiones en las emociones infantiles y en su voluntad por aprender y realizar actividades. En base a la investigación, surgen algunas interrogantes que serían importantes plantearlas en próximas investigaciones, como son: ¿las emociones se deben educar a la par de que se produce el aprendizaje? Las maestras deben contribuir en las emociones de los padres en un trabajo en conjunto. Y como parte final tenemos las conclusiones. La influencia de las clases virtuales en las emociones de los niños también dependen estrechamente del ambiente de aprendizaje, del apoyo en conjunto de maestros y familia y por supuesto de la comunicación. Por otra parte, es importante educar desde las emociones los procesos de aprendizaje para obtener resultados óptimos en el desarrollo del mismo. Y como parte final, las emociones son el motor que interviene en la voluntad con la que se realizan las actividades cotidianas. Y esto es lo que se debe tener en cuenta cuando se educa a los niños en virtualidad, pero también cuando se lo hará en presencial. Gracias por la atención.